Bienvenidos a todos a esta clase magistral, la primera de esta serie de clases magistrales que quiere hacer Juris para ayudaros con esas asignaturas que sabemos que os cuestan más que otras, que son especialmente difíciles y además ahora que estamos en época pues, de exámenes extraordinarios, nos van a venir mejor que nunca. Nuestro profesor de hoy, nuestro profesor de esta primera clase de esta primera clase magistral es Ignacio Fernández Larrea, abogado en ejercicio, especializado en mercantil y laboral, que anteriormente estuvo trabajando en el ámbito empresarial, ocupando puestos como de director general corporativo y director de asesoría jurídica. Además, es profesor asociado de la Universidad de Rey Juan Carlos. Ha escrito varios artículos especializados, se ha colaborado en la redacción de varios artículos y el monográfico La separación de la masa en el concurso de acreedores. También ha organizado y ha participado como ponente en varias ponencias, en varias charlas especializadas y además es doctor con calificación de sobresaliente, doctor en Derecho con calificación de sobresaliente, diplomado en Derecho Inmobiliario por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, siendo el primero de su promoción, y además tiene la medalla de máster de Negocio Jurídico por la Universidad Pontificia de Comillas. O sea que lo que se nos presenta hoy es una verdadera oportunidad para coger Derecho Mercantil, ya sea tu primera vez, ya hayas dado varios cursos de Derecho Mercantil, y asentar dudas, iniciarte en la materia o tener una primera toma de contacto. O sea que, sin más, os dejo con Ignacio Fernández Larrea. Espero que os sea útil la clase y no os olvidéis de que todas las preguntas que vayáis teniendo las podéis formular abajo en el apartado de preguntas y respuestas y se leerán todas al final de la clase. Así que, sin más, os dejo con el profesor y espero que os sea muy útil. Profesor. Bien, pues buenos días a todos. Gracias a David por la presentación y, por supuesto, a la Asociación Juris de la Universidad de Juan Carlos esta oportunidad de compartir con todos vosotros esto que, hombre, que en realidad lo de clase magistral queda un tanto, en mi caso al menos, presuntuoso, ¿no? Porque no creo que coincida en mí esa condición de magíster, de maestro, que es necesaria para impartir una clase magistral, ¿no? Pero en todo caso, como digo, encantado de compartir con vosotros estos momentos. Por lo que respecta al currículum, más allá de muchas alaracas o sin más ínfulas, quedaros con dos cosas que yo creo que son las esenciales a estos efectos. Soy abogado en ejercicio y soy profesor asociado de la Universidad de Rey Juan Carlos. Estos dos son los aspectos, yo creo, de claves del currículum para lo que estamos hablando. Yo creo que ya habréis podido, voy a hacer una serie de avisos, como yo diría, un tanto de avisos de intendencia, ¿no? En primer lugar, yo creo que con las pocas frases que ya he podido decir, mi acento me delata. Yo creo que no bajo, soy andaluz, concretamente cordobés, pero con la particularidad de que llevo ya 30 años en Madrid, lo cual genera una especie de, ¿cómo diría yo?, de Span-English, una mezcla entre andaluz y castellano, que puede dar lugar a algún tipo de pronunciación un tanto, digamos, que irregular. Es verdad que tampoco he tenido nunca ningún interés ni voluntad en cambiar mi acento y por eso, junto con la convivencia de tantos años en esta ciudad, como digo, me lleva a tener una especie de idioma alternativo, esa especie de Spanglish castellano andaluz, que, como digo, puede dar lugar de vez en cuando a algún tipo de pronunciación un tanto particular. A eso se une otra circunstancia asociada posiblemente a un llamado pecado de juventud, porque aunque ya a esta altura parezca increíble, yo también fui joven. Es verdad que allá por la prehistoria, en el Pleistoceno superior, pero durante esa etapa de juvenil me paré oposiciones a notaría. Si algunos no lo sabéis, o por si algunos no lo saben, porque voy a dirigirme, creo que no con el tuteo, me dirigiré a todos ustedes con ese trato un tanto reverencial, pero que se presta este tipo de interlocución un poco online, me dirigiré, por tanto, llamándole usted, pues también se suma en ese aspecto
que comentaba de la oposición a la notaría, en el sentido de que en un momento dado puedo tender a ser excesivamente rápido en la exposición. Durante la etapa de opositor había que combatir con los temas, intentando la mayor cantidad de materia en el menor tiempo posible, y eso pues obligaba a exponer los temas muy rápido. Claro, en un momento dado puede darse una tormenta perfecta, porque con este acento un tanto raro y si encima voy demasiado rápido, pues puede provocar que se me entienda de manera un tanto defectuosa. En este caso, solicitaré el auxilio del ángel de la guarda que está ahí, de David, para que si realmente ve que no se me entiende, que va excesivamente rápido, me dé un toque e intentaré aquilatar el ritmo de la exposición. Otro detalle de intendencia que quizás sea sobre todo teniendo en cuenta que como me ha advertido David, esta intervención, un gran propósito de enmienda. Esto dado, pues, cuando ya me relajo un poco en la exposición, puedo tender en ocasiones a ser un poco mal hablado, es cierto, con lo cual es probable, altamente probable, que a lo largo de la exposición, y es verdad que en el ámbito académico universitario intento comedirme en mis expresiones, pues es probable que a lo mejor a lo largo de la exposición algún, digamos, taco, desabrupto o palabra malsonante se me escape. Con lo cual, en previsión de que entre los asistentes pues haya algún alma especialmente sensible en materia de lenguaje, ya anticipo que eso puede ocurrir, después que se me escapa algún taco, y entonces, bueno, pido disculpas anticipadamente. No es que eso vaya a servir como una especie de bula, incurrir en el lenguaje, pero bueno, si sucede, vayan por delante ya mis disculpas. Es verdad, y esto también es una cuestión que es importante, que al ser profesor asociado, es decir, al ser profesor vinculado al ejercicio, pues quizás sea algo más irreverente en cuanto a algunas cuestiones, ¿no? No sea un tanto a lo mejor heterodoxo en cuestiones académicas, y yo creo que eso a lo largo de la exposición podrá verse. Por lo que respecta a las preguntas que ha comentado David al final de la intervención, y que habrá tiempo para que ustedes puedan formularlas, ya le he comentado que tratándose de preguntas de carácter general, no tengo ningún inconveniente en responderlas de manera inmediata, pero si se trata de preguntas un tanto casuísticas o específicas respecto a la materia concreta, que yo imparto, en este caso Mercantil 1, me permitirá, insisto, teniendo en cuenta que esto va a grabarse, que no quede huella para la posterioridad de ninguna circunstancia respuesta inadecuada, y por tanto lo que sí me comprometo es a ese tipo de preguntas que algunos puedan tener un interés especial en preguntar y que sean de carácter específico respecto a materia concreta de la materia. Yo posteriormente indicaré precisamente en ese turno de preguntas mi correo electrónico, y lo que sí me comprometo es a responder, si puede ser incluso en el mismo día de hoy, ese tipo de dudas que puedan ir surgiéndole con carácter específico. Realmente en este tipo de exposición voy a tratar de centrarme en la materia propia que imparto, es decir, en el Mercantil 1, la materia que imparto en la Universidad Rey. Pero yo lo que creo es que fundamentalmente, gran parte de lo que voy a decir es aplicable en general a los distintos tramos de la asignatura de mercantil y muy en general con respecto al estudio de cualquier asignatura, ¿vale? Creo que en este tipo de intervenciones, teniendo en cuenta el perfil de quien les habla, se trata de transmitir o de comentar experiencias propias y en realidad criterios que uno puede tener a la hora de afrontar el estudio de determinada asignatura. Por decirlo en un lenguaje mucho más asimilable y mucho más gráfico. Me toca un poco hacer del papel de, si me permiten, abuelo cebolleta, en el sentido de transmitir la experiencia que yo he vivido y en base a eso no darles consejos, porque tampoco soy quien para dar consejos a nadie, ni siquiera a los alumnos, pero sí al menos transmitirles sugerencias o recomendaciones o pautas de conducta que yo creo que pueden beneficiarles a la hora de afrontar el estudio de la asignatura de Derecho Mercantil. Obviamente este tipo de recomendaciones tienen mucha más virtualidad al principio de entrada en la asignatura, pero yo creo que no importa o no es baladí recordarlas independientemente de la fase de la asignatura en la cual estén inmersos en este momento. Hay un primer consejo que estoy seguro que les va a parecer una verdad de perogrullo, incluso no me importa, no tengo reparo en pedirle disculpas previamente por insistir en esta verdadera verdad de perogrullo, valga la redundancia, pero que a la luz de lo que yo he venido a llamar últimamente la publicidad de las dietas milagro,
yo creo que no está de más recordar o poner de manifiesto. Es cierto que existe una medicina, un fármaco, que es absolutamente beneficioso para el estudio y, por supuesto, la superación de la asignatura de Derecho Mercantil. Es un fármaco accesible para todos, de acceso universal, que además presenta la particularidad o la ventaja de que es un fármaco que su posología o su dosis es personalizable, es decir, permite adaptarla a la necesidad de cada paciente. Este fármaco y esencial para la asignatura o estudio, la superación de la asignatura de Derecho Mercantil, no es ni más ni menos que el jarabe de codo. Créanme que no hay otro tipo de medicina alternativa. Lo digo, insisto, por algunos anuncios de dietas de milagro, algo parecido a lo que se comenta respecto a la posibilidad teórica de adelgazar 10 kilos, que a mí, por supuesto, no me vendría mal, a través de la dieta del aguacate, de la remolacha o del batido de tox, o aquello que nos comentan de aprender un idioma en 4 semanas. No existe, créanme, no hay ningún fármaco alternativo al jarabe de codo a la hora de afrontar tanto el derecho mercantil, la asignatura de derecho mercantil, como cualquier otra. Es verdad, por ser totalmente riguroso y exacto, que existe una medicina alternativa, que es la pomada de copia, pero la pomada de copia no es tan efectiva como el jarabe de codo, suele dejar rastro. Aquí entre ustedes y yo, la pomada de copia, por mucho que se elaboren las técnicas de aplicación de esa pomada de copia, siempre deja algún tipo de rastro y obviamente el medicamento de la pomada de copia, que insisto que a veces es efectivo y que el que más y el que menos, siempre en un momento dado, puntualmente hemos acudido a él, pues tiene la consecuencia de que sus efectos secundarios pueden ser traumáticos. Con lo cual, mi primera sugerencia, comprenderán que como papel docente, es que no acudan al medicamento de la pomada de copia porque, insisto, deja rastro y sus efectos secundarios suelen ser demoledores. Y que procuren, aunque supone una posología mucho más dura, acudir a la ingestión, evidentemente no deja rastro externo, del jarabe de codo. Dicho esto, y como segundo, acudamos a la palabra consejo, sugerencia, recomendación, idea práctica, en relación con ya concretamente con el estudio de la asignatura de Derecho Mercantil. Es absolutamente básico a la hora de estudiar el Derecho Mercantil procurar un permanente entronque con la realidad. Yo siempre digo que es absolutamente básico que cualquier noción, cualquier institución, cualquier instrumento de Derecho Mercantil que estudiemos teóricamente en clase, independientemente de que en la clase el profesor intente enlazarlo con un caso práctico, yo les recomiendo que siempre busquen su conexión con la realidad, con la realidad que tienen incluso al alcance de la mano. El derecho mercantil, al fin y a la postre, no deja de ser el derecho de la empresa. De la empresa no solamente concebida en grandes cifras o en grandes instituciones como una sociedad mercantil, también del derecho de la empresa del empresario individual, del empresario autónomo. Y por tanto, es absolutamente usual encontrarnos con realidades prácticas, realidades aprehensibles desde la vida cotidiana, que están absolutamente ligadas con cualquier institución teórica que se dé en clase. Tenemos esa información al alcance de la mano, cualquiera de ustedes tiene al alcance esa información, tanto en virtud de la prensa especializada, la llamada prensa salmón, que siempre tiene permanentemente información relativa a ese mundo empresarial, a ese mundo mercantil, pero incluso también cualquier ámbito de la prensa generalista, cualquier diario, Mundo, El País, el ABC, La Razón, cualquiera de ellos, siempre es posible encontrar el entronque de aquello que estudiamos en clase con alguna realidad práctica. Es importantísimo, hasta tal punto de que yo me permito recomendarles que incluso se produzca aquí una labor colectiva, una labor grupal, que se distribuya incluso entre compañeros la posibilidad de distribuirse esa labor de entroncar instituciones teóricas con la realidad práctica. Eso le reportará una doble ventaja. En primer lugar, pues, posiblemente la más importante, le facilita la comprensión absoluta de cualquier materia que se estudie en clase. No hay nada para aprender, no aprender, sino aprender así, agarrar el concepto teórico que ver su reflejo práctico. Obviamente no se trata de tener un concepto o un conocimiento absolutamente especializado de cualquier institución que veamos en clase por su entronque con una situación real de la práctica. No se trata de eso. Se trata de tener en todo momento
la percepción de que esa institución concreta, teórica, material que se ha dado en clase, tiene un enlace directo con una situación práctica. No solamente es recomendable eso desde el punto de vista del conocimiento de la asignatura en cuanto a su entronque con la realidad, sino que si me apuran, incluso les puede servir como una de las famosas reglas mnemotécnicas, ese tipo de reglas que nos permiten rápidamente recordar la cuestión. Por ponerle un ejemplo concreto e incluso muy... Si yo en clase, ya en una fase más avanzada que el Derecho Mercantil 1, pero dentro de la asignatura, estoy estudiando y se ha dado en clase una figura como la del concurso de acreedores, si yo intento ver, examinar, leer alguna noticia, intentar ahondar un poco en un caso práctico de concurso, como por ejemplo, por decir uno relativamente reciente que haya su impacto por su tamaño, concurso de Casanova. Si yo, la institución teórica y la realidad, automáticamente en la memoria, cuando yo estoy hablando del concurso de acreedores, traeré a la memoria el supuesto ejemplo o el supuesto concreto que he venido a examinar, en este caso, el ejemplo que poníamos del concurso de Casanova, y automáticamente me permitirá, esa regla mnemotécnica, me permitirá desarrollar mucho más adecuadamente, incluso a la hora del examen, esa institución teórica que hemos venido examinando. Otro consejo o sugerencia, recomendación, que precisamente enlaza con lo anterior. Habrán oído hablar y seguirán oyéndolo hasta que abandonen cualquier tipo de estudio. Y créanme que sé por qué les hablo, porque cuando digo que es importante, yo he sido alumno no solamente en esa etapa prehistórica del Pleistoceno superior cuando era joven, sino que a día de hoy sigo siendo alumno. Es otra cosa que quiero ponerle de manifiesto. Permanentemente, para desarrollar la actividad jurídica hay que estar en formación continua y permanente. Aquí únicamente se deja de aprender cuando nos pongan el pijamino y nos lleven para el otro barrio, que ojalá dentro de muchísimo tiempo. Pero mientras tanto, la labor fundamental de todo jurista es formarse de manera permanente, formarse constantemente. Y por tanto, yo también a día de hoy sigo alumno y sigo formándome, porque ya les insisto que esta es una labor continuada que nunca acaba, perdón. No piensen en absoluto que una vez alcanzado el grado o el máster, superado incluso el examen de ejercicio de acceso a la abogacía, su labor formativa fundamental ha terminado. Esto no termina nunca. Siempre hay que estar dotándonos de ese componente teórico. Y enlazando con ello, como les decía, es verdad que ahora mismo asistimos a un bombardeo permanente de la importancia de la práctica, de la ejemplificación, circunstancias prácticas de instituciones teóricas, y de hecho yo mismo acabo de mencionarles la importancia de enlazar institución teórica con ejemplos reales, con ejemplos de la vida cotidiana. Pero eso nunca debe llevarles a olvidar la importancia absoluta del componente teórico. Y ojo que se lo está diciendo un profesor asociado. Es decir, no me lleva a ello un prurito puramente académico, porque yo no estoy en el mismo escalafón de excelencia técnica y académica de, por ejemplo, un profesor titular. Estoy en el ejercicio profesional, pero incluso dentro de ese ejercicio profesional les digo que es fundamental el componente teórico. Ustedes nunca podrán llegar a desarrollar adecuadamente la labor jurídica, ya sea como el ejercicio directo de la abogacía, el foramiento empresarial o genial, cualquier tipo de esa actividad profesional, si no tienen una adecuada base jurídica. Yo he llegado a decir en una ocasión, y en una ocasión tan trascendente para mí, como era la defensa de mi tesis doctoral, que realmente lo único que les va a separar y que nos separa a nosotros en nuestro ejercicio profesional como juristas de un mero charlatán de feria, tal cual, o de un vendedor de crecepelos, no es la dialéctica, porque esa dialéctica puede ser compartida por el charlatán de feria o por el vendedor de crecepelos. Lo único que va a diferenciarle realmente como juristas es la argumentación teórica, el pozo teórico, el sustrato doctrinal de que sean capaces de dotar a este tipo de actuación. Y por eso es importantísimo, teniendo en cuenta, por supuesto, siempre presente la consecuencia, la aplicación práctica del derecho, tener muy claro que nunca jamás se llega a una aplicación verdaderamente efectiva del derecho pretendiendo prescindir de componentes teóricos esenciales. Porque no sucede. Créanme que no sucede. Por lo cual, en base a mi experiencia personal, pasada y actual, les voy a hacer una recomendación un tanto incluso políticamente incorrecta.
Rehuyen como de la peste, permítame la expresión tan intensa, rehuyan de la peste de cualquier docente, ojo, docente, que desprecie a lo que se ha venido a llamar la academia. Nunca será un buen docente. La importancia práctica del ejercicio del derecho es evidente, es trascendente, es importante, pero nunca, nunca puede ir desprovista del soporte teórico necesario. Con lo cual, fíjense, grabado a fuego esta idea. El componente práctico no puede ir nunca, nunca, nunca desprovisto de un meditado y reflexionado ejercicio teórico. Las instituciones actuales que tenemos en nuestro ordenamiento no pueden entenderse realmente, por mucho que se apliquen en la práctica, sin el análisis, sin la meditación, sin la reflexión personal de ese componente teórico. Y enlazando precisamente con ese componente teórico, yo les recomiendo asumir lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable en esto? Pues que hay parte de nuestra asignatura del derecho mercantil, que al igual que ocurre en otras asignaturas, es, si me permite la expresión, un ladrillo. Si yo soy consciente de que en la asignatura hay aspectos de la misma que son auténticos ladrillos. Y ojo, ladrillos que por mucho que hagamos, ustedes de su parte, yo de mi parte docente, nunca, nunca dejarán de serlo. Siempre será un ladrillo. Podremos poner papel de regalo, envolverlos con doble lazo, con doble tirabuzón, los podremos pintar de barniz brillante fosforito, siempre, siempre será un ladrillo. Conviene asumirlo. Y está en su papel de alumnos, asimilar en la medida de lo posible el ladrillo, y en el papel del docente, intentar no eliminar ladrillo, porque va a ser ladrillo, sino en todo caso ir puliendo un poco, ¿vale?, esas aristas. Ir puliendo las aristas del ladrillo, con lo cual exíjanle a su profesor, dentro de esa exigencia académica, que el ladrillo pula las aristas. Pero créanme, ningún profesor, ningún individuo docente, menos de lo que yo conozco, y con tabuetea acciones sobrenaturales, ninguno va a conseguir convertir el ladrillo en, digamos, una PlayStation. No. El ladrillo forma parte de la asignatura y como tal hay que afrontarlo. Requerirá un ejercicio de aprendizaje, también la expresión ladrillar, pero es que es lo que hay. Nadie va a conseguir evitar que en la asignatura haya un componente de ladrillo. Y luego es verdad que por distintas circunstancias, no sé si genéticas, de conducta o de permanencia, hay aspectos de la asignatura que se convierten en lo que yo llamo ladrillos individuales. Nadie sabe explicar por qué, pero seguro que cualquiera de todos ustedes ha tenido esa sensación o ha pasado por esa experiencia de algún tema o un aspecto concreto que no entra, que por lo que sea se resiste, que es un ladrillo individual, con encima la percepción muy sazonadora de que parece como si al resto no le costara. Y uno está enfrentándose a determinado aspecto de la materia, a una institución teórica concreta, a un tema concreto, que ve que el resto de sus compañeros lo terminan con relativa facilidad y para uno, sin embargo, le cuesta la misma vida. Parece un poco como lo de Sísifo, ¿no? Ir subiendo la piedra y que la piedra siempre, siempre vuelve a caer. Bueno, pues, cero preocupación. No pasa nada. Eso ocurre. Se trata simplemente de, respecto a ese ladrillo que para nosotros supone un ladrillo individual, como digo yo, intentar buscar vías paralelas que permitan un mejor aprendizaje. Y ahí sí es verdad que ahí todavía cobra mayor importancia la necesidad de enlazar ese ladrillo teórico que desde un punto de vista puramente personal nos supone una verdadera cuesta arriba, intentar enlazarlo con circunstancias concretas y verídicas, con circunstancias reales de la práctica. Porque eso permitirá que el aprendizaje de ese ladrillo nos resulte más fácil. Otro consejo que no es nada popular, pero que yo me veo en la obligación de recomendarles, porque estoy absolutamente convencido de ello. Evidentemente, a quien no le guste la historia, intentar examinar, revisar los antecedentes históricos de cualquier institución le supondrá un auténtico, bueno, se puede es una expresión de un auténtico coñazo, un auténtico baldón. Tiene que estar examinando ese tipo de antecedentes. Sin embargo, créanme, estudio de los antecedentes históricos de las instituciones jurídicas no es algo exclusivo de la asignatura Historia del Derecho. Créanme que no es así. No se trata en modo alguno de que convirtamos cualquier asignatura específica en una especie de Historia del Derecho 2. No. Créanme que para poder aplicar, y ojo que ya no hablo solamente de examinar, de aprender, sino incluso de aplicar, gran parte de las instituciones de derecho mercantil nunca podremos llegar a asimilarlas, a entenderlas y lo que es más importante, a aplicarlas
si no tenemos una noción básica de cómo hemos llegado hasta aquí, de por qué esta institución, concretamente en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene esas y no otras características. Y eso solamente nos lo puede dar el examen de los antecedentes, que saben de ver de cómo, en base a esa evolución histórica, una concreta institución del derecho mercantil de absoluta aplicación práctica actual no puede entenderse, como digo, si no revisamos esos antecedentes. Con lo cual, no, si me permiten la expresión, no desprecien esa parte de antecedente histórico que tiene la asignatura. No minusvaloren esa parte de remontarnos al pasado que se hace en muchas instituciones. Porque créanme que no se hace por un tema de devoción histórica. Se hace porque es un efecto, al menos en mi opinión, absolutamente mental y clave para entender el sentido actual. Y por eso yo les insisto, no se trata de que caiga o no caiga con determinada materia en un examen. Soy absolutamente consciente de que la mayor parte de las ocasiones, esos antecedentes históricos que sean precisamente la pregunta prototípica de un examen, ni teórico ni desarrollo práctico. Lo sé, pero créanme que es absolutamente importante, con independencia, por supuesto, de que no, y teniendo un profesor tan raro como pudiera caer, pero que sí es fundamental e importante el examen, esa elección, el aprendizaje de ese componente teórico. Insisto y reitero, no tanto por el contenido teórico en sí, sino por la importancia que tiene para el conocimiento de la institución actual, de la institución que vamos a llevar a la práctica. Esto se traduce en el contenido de los exámenes. En mi opinión, el examen ideal, y por eso es el que intento poner en marcha, es un examen que combine esos distintos elementos que he venido comentándoles anteriormente. Un elemento teórico y un elemento práctico. Por eso, nuevamente, en los exámenes suelo poner un componente de preguntas y hipótesis que me permitan, si realmente se han identificado de manera rápida y automática conceptos que son esenciales, si realmente el alumno tiene la posibilidad de manera, no digo que refleja, que se llegará en un momento, en algún caso, a tenerla, sino de manera espontánea, responder una pregunta muy concreta, muy puntual. Otra segunda parte de preguntas de desarrollo en la que lo que se requiere es algo relacionado con el aspecto académico, pero también con posterior ejercicio práctico. Las preguntas de desarrollo. Las preguntas de desarrollo, en mi opinión, son importantes porque permiten al alumno mostrar y evidenciar su grado de conocimiento de la materia, no tanto por la aprehensión que haya tenido, la percepción que haya tenido de un hecho puntual, sino porque le permite la oportunidad de explicar bajo su criterio, con los parámetros que él mismo decida, determinada materia. Ver la posibilidad de condensación y luego también ver algo que les puedo asegurar que va a ser vital para el ejercicio profesional, que es la capacidad de explicación, la capacidad de desarrollo argumental, la capacidad de desarrollar por escrito un tema. Es algo que para el ejercicio de nuestra profesión es absolutamente vital. Y grandes casos se ganan realmente por esa virtualidad de desarrollo. Ya no solamente el desarrollo argumental de carácter oral, nuestra profesión hay también un alto grado de componente escrito, sobre todo en las vías de impugnación. Por tanto, es vital que cualquier jurista sepa expresar adecuadamente sus ideas mediante la reflexión y la prueba escrita. Y luego, finalmente, la tercera parte, que yo suelo incluir en los exámenes, es algo que también, obviamente, es importantísimo, es vital, como es esa extrapolación, esa aplicación práctica del derecho en cuanto al componente práctico. Y por eso siempre introduzco un caso práctico. Un caso práctico que puede vestir dos vías. La primera, que entiendo que es, al principio sobre todo, como se está afrontando en el 1, es más, por así decirlo, sencilla, y es que es la de establecer no tanto un resumen, un desarrollo, un relato de un caso práctico extenso para luego extraer distintas preguntas por referencia permanente a ese contenido extenso, sino establecer preguntas individuales que no obliguen a la remisión permanente a ir a revisar qué es lo que se decía en ese relato, que parece el Quijote por la extensión, de todo el caso práctico. Yo creo que con esa trilogía de preguntas, tipo test, pregunta de desarrollo y pregunta de caso práctico, el alumno tiene la oportunidad de desarrollar esas distintas habilidades y también el profesor tiene la oportunidad de ver realmente el grado de conocimiento por parte del alumno. Y como soy defensor, como ya les he dicho, de la importancia a nivel de igualdad, la parte teórica y la parte práctica,
entiendo que es necesario superar ambas. Y por tanto, al menos en mis exámenes, la parte teórica y la parte práctica tienen el mismo grado de componente de valoración porcentual en cuanto a la nota final del examen. Otra recomendación con carácter general, pero quizá muy incidente en la materia que me ocupa, en el derecho mercantil, y que entronca con esa absoluta conexión que tiene con la realidad práctica, con la realidad de la vida cotidiana. La asignatura de derecho mercantil no va a ser otra cosa que lo que ustedes como alumnos quieran. A poco se le dé oportunidad al personal docente, a los profesores, realmente la asignatura y dentro de la misma, ustedes mismos lo condicionan. Más allá de la guía docente, que obviamente tenemos que respetar porque es un documento que nos vincula a todos, la práctica de la asignatura se ve absolutamente condicionada, créanme, al menos en mi caso y por supuesto por el tipo de actitud que desarrollen ustedes en clase. Se trata de que ustedes sean proactivos a la hora de plantear actividades. Evidentemente eso tiene que partir, y es una responsabilidad que nos toca como personal docente, de, al principio, ser nosotros los que estemos impulsando, estemos sugiriendo actividades. Pero créanme que son ustedes realmente en beneficio propio deben proponer, deben estimular el desarrollo de ese tipo de actuaciones. Y además que pueden hacerlo, y yo les animo a ello, con un carácter absolutamente heterodoxo. Porque realmente ahora tenemos la ventaja de que ustedes pueden desarrollar ese tipo de actividades dando saltos sin necesidad de red. Aquí no hay necesidad de red. Estamos en una labor de docencia y aprendizaje. Y por tanto que hay circunstancias absolutamente heterodoxas. Partiendo de dos premisas que yo creo que son fundamentales. Una, que en nuestro campo, en nuestro ámbito de actuación, en nuestra enseñanza, que es la enseñanza de eso, no estamos ante una ciencia exacta. No estamos en una labor de ingeniería o en una carrera de ingeniería en la que puede haber verdades más absolutas. En nuestra disciplina hay pocas verdades absolutas, créanme. Yo siempre pongo un ejemplo, que a lo mejor es sencillamente gráfico, pero yo creo que permite comprender de qué estoy hablando. Siempre digo que si a un matemático se le pregunta cuántos son 2 más 2, responderá inmediatamente de manera natural que son 4. Si se le pregunta a un físico, dirá que depende, y si se le pregunta a un contable, posiblemente diga o pregunte que cuánto quieres que salga, ¿no? Por aquello de la virtualidad de la contabilidad imaginativa. En el caso del jurista, y especialmente en el ámbito del derecho, precisamente por esa conexión permanente con la cotidiana, con la realidad práctica, 2 más 2 pueden ser 4, pero pueden ser 28, 36 o 54. Porque la misma virtualidad de nuestra disciplina, la misma virtualidad del derecho, nos permite que en muchísimas ocasiones no haya una solución que sea blanca o negra, sino que haya la posibilidad de que haya distintas soluciones que sean, no digo ya en principio válidas, sino enteramente válidas. Por tanto, apliquen esa heterodoxia al propio estudio del derecho. En actividades, planteen casos prácticos para desarrollar en clase, sabiendo que tienen esa libertad, teniendo que tienen esa ventaja de plantear soluciones absolutamente diversas. Y luego, una circunstancia, si hay alguien que realmente puede plantear cuestiones heterodoxas, pues eso es algo que va asociado a su propia juventud, a la labor que están, a la edad que tienen actualmente. Con lo cual, yo les animo a que en clase planteen ese tipo de actuaciones, planteen actuaciones de desarrollo de circunstancias prácticas con la confianza, insisto, que pueden ser absolutamente heterodoxas en planteamiento y en desarrollo. Quiero anticiparles una cuestión que está muy ligada al estudio del derecho mercantil, en cuanto que, como les decía inicialmente, no deja de ser sino el derecho de la empresa. En gran parte de las ocasiones, la aplicación del derecho mercantil directamente ligada al mundo empresarial. No será raro que cuando terminen su grado y ya empiecen con el ejercicio profesional, la persona que desde el punto de vista que les contrate sea una empresa que está buscando una solución a su problema. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque aquellos que tengan ya meridianamente claro que van a dedicarse a lo mejor a una labor académica que es absolutamente meritoria y encomiable bajo mi punto de vista, o una labor investigadora que incluso aún lo es más y que siempre suelen ir. No, aquellos que tengan ya claro desde este momento inicial que van a dedicarse al ejercicio activo de la profesión,
al asesoramiento jurídico o al ejercicio de la abogacía, que no tienen por qué ser conceptos sinónimos, pero en general aquellos que vayan a dedicarse al asesoramiento, y les hablo desde mi experiencia de haber estado a uno y a otro lado de la mesa, de haber estado asesorando empresas y también de haber estado recabando como empresa ese asesoramiento profesional. Les aconsejo que en todo momento tengan muy presente, insisto, a la hora de aplicar ya incluso el propio estudio del derecho mercantil, que la solución que le regale su cliente no tiene por qué ser la jurídicamente más brillante. Es decir, que en muchas ocasiones se les pasará y se encontrarán con que la solución empresarialmente más eficiente, más rentable, aquella que realmente le está demandando su cliente, no es la que jurídicamente podría ser más brillante desde un punto de vista teórico-doctrinal, lo que nos permitiría construir una especie de andamiaje en la cual sentirnos cómodos como regios juristas. No. En gran parte de las ocasiones, la solución al caso tiene que venir por la vía más corta, que insisto, posiblemente sea la que esté más desprovista de brillantez jurídica, pero es la que su cliente requiere. Dejen, por tanto, los artificios jurídicos, las construcciones teórico-dogmáticas, para otra parte que sea paralela a lo que es el puro y duro ejercicio profesional. Yo, por ejemplo, que tengo esa inquietud por la parte teórica, que veo la importancia de la investigación y, por supuesto, que siempre estoy en deuda con lo que se llama la academia, con los autores doctrinales que investigan, pues lo que hago es que reservo parte de mi actividad para escribir artículos, he logrado escribir una monografía, impartir algún tipo de curso, conferencia, y ahí sí es verdad, todos tenemos esa oportunidad de desplegar ese componente de virtuosismo jurídico que en un momento dado puede llamarnos. Pero créanme, ese virtuosismo jurídico en muchas ocasiones está absolutamente reñido con el ejercicio profesional. Cuando estén aplicando el derecho mercantil de cara a un cliente, tengan siempre presente que lo que está demandando el cliente no es una construcción jurídica brillante, sino, insisto, una solución en peso. Y es más, apurando incluso, enfoquen ese estudio del derecho mercantil a proveerse de las herramientas necesarias para cuando llegue el momento ser capaz de dotar esa solución empresarialmente más eficiente de manera si no automática, sí rápida. Tengan siempre presente cuando estudien una determinada institución, si siguen además la recomendación que les he señalado de entroncarlo todo con aspectos reales, tengan siempre presente de qué manera esa institución van a tener que tirar de ella a la hora de dar el derecho, a la hora de prestar su servicio al cliente. No olviden, por supuesto, nunca, y he hecho insistencia en ello, la importancia del aspecto teórico, sin la cual no dejarán de ser, recuérdenlo, regla mnemotécnica, un vendedor de crepes. Pero siempre enfoquen a la hora de tratar con el cliente, a la hora de aplicar el derecho, siempre tengan presente ese enfoque absolutamente práctico. Y si tengo dos soluciones encima de la mesa de cara a satisfacer los intereses del cliente, una que desde el punto de vista puramente jurídico sea un tanto fea, sea el patito feo, sea ese patito que no nos convence, que no tiene un aspecto brillante, pero que va a llegar desde primero al final de la carrera, cójanlo, sin ningún tipo de duda. Y al lado tengan otro auténtico cisne, de una formalidad y una brillantez jurídico formal evidente. Acudan siempre a la solución que le permita a su cliente llegar de la manera cómoda, directa y económica al final del recorrido. Otra cuestión, y ya con esto creo que acabo esta fase de abuelo cebolleta, que creo que debe servirles de cara a su ejercicio profesional y que deben tenerlo presente incluso a la hora de afrontar el estudio de la asignatura de Derecho Mercantil. Van a salir, pues, por supuesto, van a salir con inexperiencia. Van a salir, si me permiten la expresión, más verdes que una lechuga. Van a ser lo que se viene a llamar ahora auténticos manzanillos en el sentido de manzanas que estén verdes. No se preocupen en absoluto. No se preocupen. Todos, incluso yo es verdad que hace ya mucho tiempo, fuimos eso. Fuimos personas que salimos de una facultad sin ese componente de conocimiento práctico directo de la experiencia real. No pasa absolutamente nada. Mi consejo desde el punto de vista personal
es que desprecien por completo, a el alcance de mi expresión, de la que soy absolutamente consciente, desprecien por completo a aquel que intente minusvalorarlos o hacer menos simplemente por condición de novatos, por su condición de no gente sesuda experta, por su condición de junior, becario o recién salido de la carrera. Desprecienlo, desprecien a quien se comporta de esa manera, porque les puedo asegurar absolutamente, y yo sí les hablo ya en base a un desarrollo profesional de distintos años, que la experiencia no es garantía de sabiduría, en absoluto. Y que en nuestro mundo la solución real a un caso puede provenir, incluso la más brillante, de alguien que a lo mejor no tiene esa experiencia profesional dilatada, pero puede haber tenido esa idea feliz fruto de su aprendizaje teórico. Por ponerles un ejemplo extremo, gráfico, posiblemente desconectado de lo que sería la realidad real, para la redundancia, pero que yo creo que es muy simplificativo. Los bancos de madera del aula magna de la universidad, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Complutense, llevan años y años y años y años y años oyendo de derecho. Sin embargo, no tienen obviamente ni la más mínima idea de nuestra disciplina jurídica. Con lo cual, insisto, y aunque sea una toma de posición a lo mejor excesivamente radical, desprecien a todo aquel que intente minusvalorar su condición de jurista basándose únicamente en su falta de experiencia. No es una persona que realmente merezca la pena. Sean conscientes de que efectivamente le faltará ese componente de la experiencia directa, pero que, créanme, que si han logrado durante esa etapa de aprendizaje, que insisto, es permanente, es continua, pero si han logrado durante esa etapa de aprendizaje asimilar conceptos básicos, estructuras básicas del derecho mercantil, no se preocupen, que todo irá rodando, todo irá rodando. Y por tanto, eso les permitirá finalmente un desarrollo profesional absolutamente efectivo. Bien, una vez hecha esta disertación un tanto más general del planteamiento de la asignatura, que espero que no se le haya hecho especialmente pesada, sí voy a referirme, durante el tiempo que me queda, a algunas cuestiones enlazando concretamente con lo que es el contenido directo de la asignatura de Mercantil 1, que insisto, es la Impact, y algunos aspectos que en mi opinión son claves de cada uno de los temas. Como grandes grupos, ya sabemos que tenemos en primer lugar la introducción al derecho mercantil. El segundo bloque sería la empresa y el empresario con la delimitación, incluida la personificación jurídica a través de las sociedades mercantiles. Se examina igualmente el derecho de la competencia, el derecho y el derecho de propiedad industrial. Bien, en cuanto al primer tema, esa introducción al derecho mercantil, pues hombre, en base a lo que ya les he dicho anteriormente, comprenderán que para mí es importante. Para mí tiene desprecio en este tipo de lecciones puramente teóricas. Es verdad que si uno se va al contenido de este tema primero, la formación y evolución del derecho mercantil, sus antecedentes históricos, la consecuencia de la codificación, uno podría pensar, como dije anteriormente, que estamos ante la asignatura de Historia del Derecho. Pero créanme, no lo hagan de menos. No hagan de menos este componente histórico. Por ejemplo, y por ponerles un ejemplo concreto. En mi opinión, la labor de codificación, que es tan peculiar para nosotros, para el derecho español, es absolutamente básica de cara a entender por qué nuestro derecho mercantil actual es de determinada manera y no de otra. ¿Por qué presentamos signos diferenciadores tan importantes en el ámbito del derecho mercantil respecto a otros derechos en el ordenamiento comparado, como puede ser el derecho alemán, el derecho francés, o no digamos ya el derecho inglés? Deberán examinar esos antecedentes, porque esos antecedentes les permitirán llegar a comprender la situación actual. Posiblemente no hay que entrar en la situación de los gremios, la evolución de los consulados del mar, las ordenanzas de Bilbao, ¿vale? Eso puede ser algo, por así decirlo, a más. Pero créanme, comprendan hasta qué punto fue importante el proceso de codificación de nuestro derecho para el alcance de las instituciones actuales. Obviamente es también importante dentro de esta materia general introductoria el papel de los usos del comercio, porque en el caso de nuestra asignatura, en el caso de nuestra disciplina jurídica, los usos de comercio tienen tal relevancia, tal trascendencia desde el punto de vista de fuente del derecho mercantil, porque a diferencia de lo que puede ocurrir en el derecho civil, en el que la cumbre progresivamente ha ido perdiendo importancia como fuente normativa, sin embargo, en el derecho mercantil los usos siguen teniendo esa especial preponderancia, el concepto amplio de uso mercantil.
Y luego una circunstancia puramente ética, pero que conviene analizar. Conviene que analicen el origen y sobre todo las características actuales de la jurisdicción especializada. Esa jurisdicción mercantil, esos juzgados de la mercantil que operan y desempeñan un papel absolutamente clave a día de hoy en lo que es la práctica de ese derecho. La aplicación práctica actual del derecho mercantil no puede en modo alguno desconectarse de la existencia de una jurisdicción muy especializada. Afortunadamente, yo soy de los absolutos defensores de la existencia de esa jurisdicción y por eso digo, afortunadamente, hay una jurisdicción especializada en nuestro ordenamiento jurídico, especializada en el ámbito mercantil, cuyo examen les recomiendo que analicen y todo y cuanto aquello que puedan profundizar en el conocimiento de origen, estructura y funcionamiento de nuestros juzgados mercantiles, créanme que les servirá de mucho para el conocimiento de la asignatura y sobre todo para su aplicación práctica. Dentro del tema segundo, que delimita el empresario, concepto, clases y capacidad. Bueno, yo creo que hay un elemento fundamental a examinar en esta circunstancia de capacidad. ¿Por qué? Porque es algo que a día de hoy tiene una extraordinaria trascendencia práctica y una extraordinaria habitualidad. Es la incidencia que el matrimonio tiene a la hora del desempeño del comercio, el puro ejercicio del comercio. Claro, no pensemos únicamente en referencias al antiguo comerciante, sino hay que ver de qué modo al empresario individual le puede afectar el hecho de su matrimonio. Y sobre todo también aquí es fundamental ver de dónde partimos y cómo hemos ido evolucionando. Aquí se ha dado una afortunada circunstancia y es que hemos pasado de una situación absolutamente atrabiliaria, injusta, ilógica, como era la discriminación de la mujer casada. Afortunadamente ya hemos ido evolucionando y partimos de una absoluta equiparación a efectos mercantiles entre uno y otro cónyuge, como no podía ser menos. Y por tanto, cada uno de estos cónyuges pueden condicionar la actuación de comercial por parte de otro cónyuge. ¿De qué manera? De la manera en que el ejercicio del comercio puede incidir, especialmente en aquellos matrimonios que están sujetos al régimen matrimonial, por así decirlo, subsidiario, como es la sociedad de gananciales. Esa es mi opinión. Es un tema que conviene tener que rara sea la adaptación en la que algún cliente, pero futuro, luego ustedes, no les plantea alguna problemática relativa a cómo el ejercicio de la empresa, del comercio, por parte de su cónyuge, puede repercutir en su bienestar. Dentro también de ese concepto de empresario, en el que bien se examinan estos tipos individuales de empresario, entre los cuales yo me permito sugerirles que atiendan a esa figura del empresario de responsabilidad limitada, esa figura introducida por la ley de emprendedores y que tiene, con independencia de que luego la práctica ha llevado a que tenga un papel residual, pero conviene examinar hasta qué punto podemos recibir la responsabilidad del empresario individual a través de esa figura más o menos novedosa del empresario de responsabilidad limitada. Junto a ese caso, como les digo, hay otra circunstancia que a la hora de delimitar los empresarios sí tiene una importancia capital a día de hoy y en la que posiblemente, independientemente del despliegue profesional que tengan, raro será que no le llegue algún tipo de caso en el cual ellos puedan tener virtualidad. Me estoy refiriendo a la diferenciación. Podría ser circunstancias fácil diferenciación, quién es empresario y quién es consumidor, y sin embargo luego en la práctica veremos cómo la diferenciación entre uno y otro no es tan nítida, no es tan clara, no es tan concreta como sería deseable. Y eso tiene una trascendencia práctica, si me permiten, absoluta. La ubicación en uno u otro casillero, la ubicación de su cliente como empresario o como consumidor, determinará la aplicación o no de una normativa que condiciona absolutamente la práctica mercantil, como es la general para la defensa de consumidores y usuarios. La aplicación de esa normativa, que es muy protectora, muy intuitiva, que va dirigida, enfocada y mirada al facilitar la vida al consumidor, esa aplicación vendrá determinada precisamente por su ámbito de aplicación objetiva. Y por eso les animo a profundizar en todo aquello que conduzca a que sean muy conscientes de cómo hay que diferenciar entre empresario y consumidor y cómo a día de hoy, y a expensas de lo que pueda regularse brutalmente, cómo a día de hoy hay que atender a una percepción absolutamente casuística. Cómo aquí no vale, si me permiten la expresión, el
prêt-à-porter, sino que hay que en todo momento buscar al cliente un diseño de sastrería a medida. De ver realmente si en ese caso concreto, en él, por mucho que las apariencias nos puedan llamar a su ubicación en uno u otro casillo, determinar si realmente estamos ante una figura de un empresario individual o ante una figura de consumidor. Por lo que respecta a lo que la temática de ese estudio en el tema, hay también aquí un aspecto que me permito reseñarles con carácter claro. Yo les recomiendo que asimilen todo lo posible el funcionamiento de una institución que a veces es un tanto olvidada, en mi opinión muy erróneamente, como es el registro mercantil. Créanme, merece la pena todo el tiempo de estudio que le dediquen a comprender la estructura, el funcionamiento y la operativa práctica del registro mercantil. Es algo que redundará en su beneficio, no solamente en su beneficio de estudiosos del derecho mercantil, sino en su directo beneficio de aplicadores, permiten la expresión, del derecho mercantil. Es prácticamente imposible que en su futuro ejercicio profesional no tengan en un momento dado una serie de interconexión con el registro mercantil. Y en nuestro ámbito, para nuestra disciplina, opera como una disciplina, como una institución, como una figura absolutamente clave. No solamente desde el punto de vista societario, en lo cual hay un aspecto relevante, sino en múltiples aspectos incidentes en la aplicación del derecho mercantil. Y ya de un punto de vista puramente práctico, no conceptual. Hay también algo que motiva, mejor dicho, a recomendarles el análisis lo más exhaustivo posible, hasta donde todos ustedes, cada uno de ustedes pueda llegar, del registro mercantil. Tarde o temprano, como les digo, tendrán que interactuar con el registro mercantil. Y el registro mercantil está a cargo de una figura, el registrador mercantil, que es un profesional especializado que llega a este cargo como consecuencia de una muy dura oposición. Para esa figura que, insisto, opera, si me permiten la expresión, poco menos como amo y señor de ese registro mercantil que va a condicionar la inscripción de los actos que ustedes lleven a él y, por tanto, va a condicionar su actividad. Como digo, en el ámbito del registro mercantil hay una serie de principios registrales que para ese registrador, que es el que va a operar con carácter de máxima autoridad, con independencia de la dirección general, pero como máxima autoridad inicial en ese registro mercantil, esos principios registrales son poco menos que principios sacrosantos. Son los que dominan el ejercicio de su actividad, de esa actividad especializada. Por eso no solamente les conviene tener conocimiento y familiaridad con esos principios registrales desde un punto de vista puramente teórico, para conseguir esa solución práctica que les permita la inscripción de determinado acto en el registro mercantil, sino que incluso de cara a esa interlocución que en un momento dado vayan a llegar a tener con el registrador mercantil, les puedo asegurar que desde un punto de vista puramente de realidad cotidiana, no tendrá nada que ver el acercamiento que hacia cualquiera de ustedes tenga ese registro mercantil, si ve desde un primer momento ustedes dominan esa terminología, que comprenden el alcance de esos principios. Les puedo asegurar que a la hora de acercarse a ellos no tendrá nada que ver que el registrador mercantil sirva o no, que ustedes conocen, controlan, dominan el aspecto básico de esos principios registrales. Por lo que respecta al tema 4 en cuanto a empresa y establecimiento mercantil, yo creo que el aspecto clave aquí es dominar por completo, cuando digo por completo, en la medida de lo posible, y haciendo cada uno al frente, pero que pongan especial interés en intentar comprender y asimilar los distintos negocios que pueden operar sobre la empresa, compraventa, arrendamiento, teniendo siempre presente algo que es fundamental, y es el régimen de transmisión de lo que podríamos denominar globalmente deudas empresariales. Aquí hay un aspecto que en mi opinión es clave y que es verdad que interactúa con otra asignatura en la cual yo opero un poco como elemento híbrido. Ya ha presentado David una especie de híbrido entre laboralista y mercantilista, evidentemente mero aprendiz en cualquiera de las ramas. Es verdad que opera esa interactuación entre derecho mercantil y derecho laboral. Hay un fenómeno que se da siempre que se tramite una y que en unas ocasiones, precisamente por la mercantilidad de nuestra asignatura, pasa un tanto desapercibido. Tendemos a fijarnos en los aspectos puramente mercantiles de estos contratos, de transmisión, arrendamiento o incluso usufructo de empresa, y en ocasiones se nos tiende a olvidar que hay un principio básico. Les animo a examinar, por mucho que tenga un alto componente de laboralidad, el fenómeno de gestión de empresa y lo que ello implica. ¿Por qué?
porque cualquier transmisión empresarial, cualquier transmisión de una empresa puede venirse abajo por completo si no tenemos en cuenta una circunstancia fundamental, y es que el adquirente de esa empresa, en principio y con carácter general, precisamente por el principio de la sucesión de empresa, va a verse obligado a absorber todo lo que ha venido a llamarse el pasivo social, es decir, los trabajadores con que ya cuenta esa empresa que es objeto de adquisición. Por tanto, siempre que oigan hablar de sucesión de empresa, presten una especial atención porque, insisto, desde el punto de vista mercantil, en cualquier operación o contrato que suponga el traspaso de titularidad de una empresa, esa llamada sucesión de empresa de alto componente laboral va a tener una trascendencia práctica, créanme, que muy relevante. Por lo que respecta al derecho de la competencia, que también es objeto también de un carácter general dentro del mercantilismo. Para mí hay tres cuestiones que son fundamentales a la hora de enfocar el análisis de esta materia. Uno, tener siempre presente la trascendencia del derecho comunitario. Es verdad que cada vez en más aspectos de nuestra asignatura el derecho comunitario tiene importancia creciente, pero posiblemente sea en el tema de la competencia donde de manera más directa e inmediata son fuentes absolutas, no digo, sí, podemos decir incluso preponderancia del derecho comunitario. Es básico afrontar el examen del derecho de la competencia teniendo presente esta indudable importancia. También es verdad que en este aspecto es muy importante conocer el funcionamiento y estructura de lo que yo ya vengo a llamar órganos tutelantes u órganos de control. Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Créanme que aunque en principio es importante tener cuanto más conocimiento mejor de cuál es la estructura, forma de funcionamiento, mecanismos alternativos de que goza o que tiene ese órgano dirigido a tutelar, fiscalizar y, en su caso, sancionar todas aquellas actuaciones que puedan tener incidencia en el ámbito de la competencia. Y por dentro de ello, obviamente, tiene una gran importancia todo relativo al resarcimiento de daños y perjuicios. No solamente aquel tipo de actuación que va a llevarnos a parar o detener un acto de competencia desleal, sino, por supuesto, todo el régimen de resarcimiento de daños y perjuicios asociados a ese acto de competencia desleal que estemos llamados en su caso a afrontar. Y luego, finalmente, en ese ámbito de la competencia desleal hay algo que, en mi opinión, es también fundamental. Ya verán o habrán podido examinar, como dentro del análisis del derecho de la competencia desleal, existen multitud de acciones asociadas a distintas actuaciones competenciales desleales. Es básico tener presente dos principios. En primer lugar, que todas ellas interactúan en cierto entre sí. Es muy complicado encontrar un caso práctico, un caso real, en el que únicamente tenga encaje acudir a una conducta concreta concurrencial. Lo usual será que se mezclen distintas conductas de competencia desleal. Y por eso es básico no afrontar su examen, su estudio, como compartimentos estancos, por mucho que nos encontremos que hay artículos y preceptos específicos dedicados a lo mejor a cada una de ellas, pero no afrontarlo como acabo de decir, como compartimentos estancos, sino teniendo siempre presente que van a interactuar. Obviamente, ¿cuál será mi objetivo inicial? Tratar de determinar si una determinada concreta conducta competencial, de concurrencia desleal, tiene encaje en mi caso. Pero como será raro que en nuestro caso práctico, en nuestro caso real, agote las posibilidades en una sola conducta, es conveniente, como digo yo, el examen de la interrelación que existe entre ellas. Y luego, finalmente, en materia de todo lo relativo a propiedad industrial, propiedad intelectual y la relación existente entre el concepto del derecho marcario, yo creo que lo fundamental es percibir el derecho marcario y concretamente los signos distintivos como algo que es titularidad de la empresa, como algo que es un activo esencial en algunas empresas y que por tanto está llamado a proteger. Hay que ser muy consciente de la extraordinaria importancia que más allá de la especificidad de un derecho de marcas, más allá de la aplicación concreta de ese derecho de marcas asociado a la protección de ese signo distintivo, siempre hay que tener presente que en todos los supuestos esa marca concreta, ese signo distintivo, va a ser algo esencial para el propio tráfico de la empresa. Se trata de un elemento, de un activo empresarial que en algunos casos puede llegar incluso a operar como el principal activo y que, por tanto, hay que enfocar su estudio con una, como digo yo, con una mira amplia,
pensando que aquello no viene a proteger únicamente o puramente de imagen, sino que viene a proteger un elemento de la empresa que es consustancial con lo que puede ser todo el desarrollo de su vida. Y por qué hay que enfocarlo con ese espectro. Hasta aquí lo que podría ser esa primera intervención de carácter, obviamente, como ya les he dicho, no magistral, porque no concurre en mí manifestarles, mostrarles mi visión de la asignatura y una serie de consejos de carácter un tanto general, pero que pueden tener una trascendencia práctica en cuanto a la forma que puedan tener de afrontarlo. Por tanto, yo doy por finalizada esta primera parte de mi intervención y me doy las preguntas que puedan desarrollarse por su parte, teniendo en cuenta que ahora David podrá ya participar, activar su micrófono y darme traslado de esas preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada pido perdón por si tengo algún fallo de conexión, porque he tenido algún fallo de conexión durante la clase. O sea que si se me escucha mal o algo, espero que me lo diga. No, se te escucha perfectamente. Si te parece, David, como estoy viendo que ha habido ya algunas preguntas que se han escrito en el chat, pues si te parece, voy respondiendo a estas, con independencia de las que luego puedan ir surgiendo. Porque veo que aquí ya hay 3 preguntas. De acuerdo, ¿las lee usted? Vale. Oh, vale. Bueno, la primera pregunta que veo es, buenos días, si no recuerdo mal, el presentador indicó que había escrito una monografía sobre el concurso de acreedores. Vale, explicando brevemente en qué consiste el concurso de acreedores y qué efectos prácticos se derivan del mismo. Buena pregunta, la verdad. Bueno, lo primero de todo tipo de referencia, la monografía que escribí, aunque pueda parecer un cómic de Marvel, se llama La separación de la masa en el concurso de acreedores. Y insisto, frente a lo que podría parecer del título, no es nada relativo a la masa del personaje de cómic. Es una institución concreta que se trata de separar de los bienes del concurso, básicamente aquellos que no deben pertenecer al concurso. Bien, dicho esto, para tratar de explicar realmente lo que es un concurso de acreedores, de manera muy esquemática, muy general y sin incurrir en especificidades concursalistas. Básicamente, ¿qué se trata del concurso de acreedores? Se trata de intentar ordenar adecuadamente la situación en la que una empresa que se ha visto imposibilitada de atender el pago o el cumplimiento de sus obligaciones deba afrontar el cumplimiento de las mismas. Lo que se trata es de establecer lo que hemos venido a llamar una comunidad de sacrificio. Una vez que una empresa entra en situación de insolvencia, que ya adelanto, no debe entenderse como una insolvencia financiera o una situación de iliquidez o un término puramente económico. Esto me permite ya introducir una cierta prevención políticamente incorrecta. ¿Cuál es el principal problema que podemos enfrentarnos o que van a enfrentarse ustedes cuando llegue el momento a la hora de afrontar una situación concursal, siempre y cuando asesoren a una empresa en concurso? Algo fundamental, el concepto de insolvencia concursal no va asociado a un concepto económico o financiero. Una empresa puede estar en situación de una deficiencia de tesorería o incluso de iliquidez, puede estar en una situación de desequilibrio patrimonial que le llevará aparejada una causa de disolución y, sin embargo, no estar en situación de insolvencia concursal. Porque la insolvencia concursal, que es la que va a determinar la entrada en un concurso de acreedores, no es un concepto, insisto, financiero, es un concepto jurídico. ¿Cuándo una empresa está en situación de insolvencia que le lleva a la necesidad de solicitar un concurso? Cuando está en la imposibilidad de atender al cumplimiento regular de sus obligaciones exigibles. Es decir, una empresa puede tener una situación de balance absolutamente saneado, de tener una serie de activos que tengan un valor patrimonial elevado y absoluto, y sin embargo estar en situación de insolvencia concursal, porque a lo mejor esos activos no son liquidables en a corto plazo, no pueden monitorizarse, no pueden convertirse en patrimonio líquido y, por tanto, a pesar de tener esos activos con un valor altísimo, esa empresa se vea imposibilitada de a lo mejor atender al cumplimiento del pago de sus nóminas que le vence al mes siguiente. Bien, cuando esa empresa está en esa situación de insolvencia, insisto, de insolvencia concursal, que no puede atender al cumplimiento regular y puntual de sus obligaciones, tiene un deber, tiene una obligación. Y es que dentro de un plazo en el que no vamos a entrar, para no entrar en decisiones, pero que en principio, para que tengan una idea, puede ser el de 2 meses, dentro de ese plazo de 2 meses, esa empresa que está en situación de no poder cumplir con sus obligaciones, tiene que solicitar el llamado concurso de acreedores.
¿Qué es básicamente esto? Básicamente es acudir a uno de esos juzgados mercantiles, de esa jurisdicción especializada, y el propio deudor solicitar la declaración de concurso. Decir que está en situación de insolvencia que le impide afrontar regular y puntualmente el cumplimiento de sus obligaciones. A partir de ese momento, y si esa declaración de concurso, una vez revisada por el juez de lo mercantil, se entiende que realmente la empresa está en situación de insolvencia concursal, se declarará su concurso y, dependiendo de la naturaleza o de las circunstancias de la empresa, en todos los supuestos se va a designar a una persona, a un órgano, que se denomina administración concursal, que va a ejercer una labor, por así decirlo, tutelante de la empresa. Va a acompañar a la empresa como una especie de órgano delegado por parte de ese juez de lo mercantil para supervisar, en principio supervisar, toda la actuación de la empresa durante ese concurso de acreedores. Eso en circunstancias normales. En circunstancias un poco más excepcionales, esa administración concursal no va a limitarse a supervisar, a tutelar el desempeño de la actividad empresarial, sino que va a entrar en lo que conocemos o se llama el régimen de suspensión. De tal modo que en realidad la administración concursal va a suplir, va a sustituir la intervención de los administradores sociales. La administración concursal asume por completo el mando de la empresa y a todos los efectos es como si fuera el propio administrador societario. Va a ser el encargado de seguir desempeñando la actividad empresarial durante todo el tiempo que dure el concurso de acreedores. ¿Cuál va a ser el objetivo fundamental dentro de ese concurso de acreedores? Pagar de la manera más ordenada y eficiente a los acreedores. Es decir, evitar que la empresa, por decirlo en un lenguaje para nada técnico, pero posiblemente muy comprensible, evitar que la empresa pague a unos o a otros en función de su conveniencia, de su libre albedrío o de su preferencia. Para ello se establecen una serie de reglas que vienen a calificar los créditos. Es decir, a cada acreedor, titular por tanto de un crédito, se le va a clasificar su crédito dentro del concurso con arreglo a una serie de reglas concursales. Y el pago de esos créditos se va a establecer en función de precisamente esa clasificación concursal. Habrá una serie de acreedores a los que se llamará, en función de esas reglas concursales, acreedores privilegiados y que por tanto tendrán derecho a cobrar inicialmente. Habrá otros acreedores que no tendrán ese privilegio y que tendrán la consideración de acreedores ordinarios, a los cuales se pagará en defecto y hasta donde llegue la posibilidad de satisfacer a los privilegiados. Y finalmente habrá unos acreedores subordinados que, por no ser teóricamente correcto o teóricamente correcto, en la práctica no van a cobrar. Se trata de acreedores que no van a cobrar, porque van a estar, como su propio nombre indica, subordinados en todo momento a que cobren antes tanto los privilegiados como los ordinarios. Bien, se establecen, por tanto, toda una serie de pautas para ir satisfaciendo esos créditos. Esos créditos se clasifican y tenemos una lista de acreedores con arreglo a esa clasificación, que es lo que nos va a dar la pauta, la idea de cómo tenemos que pagar las deudas de la empresa. Insisto, las pagará el empresario con la tutela de la administración concursal en el caso de que estén en régimen de intervención, o los pagará directamente la administración concursal si está en ese régimen de suspensión que le ha llevado a asumir el protagonismo de la responsabilidad empresarial. Bien, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que la empresa alcance un convenio con los acreedores, un acuerdo con ellos, en lo que básicamente lo que se tratará es de determinar las famosas quitas o esperas, es decir, que los acreedores reduzcan el importe del crédito, por tanto, minoren la cuantía que la empresa en concurso tiene que abonar, o que también, alternativamente o cumulativamente, le conceda mayor plazo. En un caso estaríamos hablando de la quita porque se quita parte del crédito, y en otro caso estaríamos hablando de la espera porque se concede un mayor plazo para que el deudor concursado pueda llegar a pagar. Bien, en el caso de alcanzar ese acuerdo, llamado convenio de acreedores, pues se va cumpliendo ese convenio y si todo sale bien, a la finalización del convenio se habrán satisfecho la deuda y por tanto se habrá cumplido ese convenio adoptado en el seno del concurso. ¿Qué es lo que suele ocurrir en la práctica real a día de hoy de nuestra legislación concursal? Que esa finalidad del convenio apenas se da en la realidad, en la práctica. Para que se haga una idea, a día de hoy, más del 90% de los concursos no acaban en absoluto en convenio, no acaban en esa situación idílica de acuerdo entre acreedores y deudor, sino que acaban en liquidación.
la mayor parte de las empresas concursadas se liquidan. ¿Qué significa liquidar? Malvender. Porque se trata de liquidar todo ese patrimonio y con la liquidación, con lo que se obtenga esa liquidación, pagar a los acreedores en función de su calificación crediticia. Y a día de hoy, insisto, el 90% de los concursos va a liquidación. Con una particularidad añadida que para el deudor concursado es vital. Y es que, tanto en caso de liquidación, como en caso de que por distintas circunstancias no se llegue al cumplimiento correcto del convenio, como en aquellos casos que el convenio sea especialmente gravoso para los acreedores porque venga asociado a una quita o a una espera muy intensa. En todos estos casos, se abre lo que se conoce como sección de calificación, que lo que persigue es calificar el concurso como fortuito o como culpable. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de que el concurso se califique como culpable? Pues que hay toda una serie de personas, los administradores, incluso los socios, incluso llegado el caso, los auditores de la sociedad a través de la figura del cómplice, que pueden estar llamados a tener que responder personalmente de todo aquello que no se haya podido pagar con cargo al concurso. Por tanto, la situación concursal es, en principio, obviamente nada deseable porque parte de una situación de insolvencia. En segundo lugar, es cierto que conlleva una posibilidad de pago ordenado de los acreedores. En tercer lugar, no es menos cierto que en la realidad práctica, en el 90% de las ocasiones, acaba en liquidación. Y en cuarto lugar, es cierto también que del mismo pueden derivarse toda una serie de circunstancias de muy alta responsabilidad para los empresarios implicados. Espero que con esto haber dado una idea general de lo que podría ser ese concurso de acreedores. Bueno, en cuanto a la parte de la materia referente a los actos de competencia desleal, la verdad es que me veo imposibilitado de explicar todo eso, porque claro, básicamente puedo explicar lo que he comentado anteriormente, la importancia de tener presente cómo hay determinadas pautas de conducta de competencia desleal que están absolutamente tasadas por ley, cómo es importante tener claro el objetivo que se sanciona con cada una de ellas y lo que consiste cada conducta concreta, porque nuestro objetivo fundamental a la hora de afrontar un caso práctico será determinar claramente si una conducta específicamente tasada en un concreto precepto de la ley nos permite ubicarla en nuestro caso concreto. Es decir, no acudir directamente a la cláusula sastre que nos permitiría acomodar distintas conductas, sino el primer objetivo, buscar exactamente la individualización de la conducta. Y si tenemos la suerte de que nuestro caso concreto se acomoda directa y exclusivamente a esa conducta tasada en un concreto precepto, pues por así decirlo, nos habrá tocado la lotería primitiva con bote, porque nos bastará con aplicar ese concreto precepto. Sin embargo, ya les adelanto que raro, muy raro será que determinada conducta competencial se adecue exactamente y exclusivamente a una sola de las conductas colusorias que están reflejadas en la norma. Por tanto, lo que sí les recomiendo es que no analicen, no examinen ese tipo de conductas como compartimentos estancos, por mucho que vengan reflejadas en distintos preceptos, sino que en todo momento intenten buscar la conexión existente entre unas y ellas. Porque a la hora de aplicarlas, a la hora de ponerse en práctica, en cualquier caso práctico, incluso teórico, incluso en cualquier caso práctico de examen, se verán obligados a jugar con unas y otras. Y por tanto es conveniente, insisto, no examinarlas desde un punto de vista puramente individual, por mucho que en muchas ocasiones nos veamos llamados a ellos porque la propia ley viene a individualizarlas en precepto. Frente a eso, mi recomendación, intentar buscar en todo momento cómo pueden interactuar en todas ellas y cómo es posible aplicar a un caso varias de cada una de esas conductas individualmente determinadas por los preceptos de la ley de competencia desleal. Buenas tardes. Si tuviera que recomendar el área de Derecho Mercantil a un nuevo jurista para que se incline en dicha área, ¿qué aspectos le aconsejaría? Bien, aconsejar el Derecho Mercantil, claro, viniendo de un mercantilista es un poco complicado, ¿no? Para mí todo es atractivo, recurrente y llamativo. Pero yo creo que hay una parte del Derecho Mercantil que es apasionante, como es la parte del Derecho de Sociedades. Es algo que no tiene fin. Es algo que a día de hoy, sobre todo en virtud de determinados instrumentos como los pactos parasociales, permite una gran imaginación, una gran aplicación imaginativa del derecho. Es verdad que partimos de una norma, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que es novedosa,
no tiene una gran antigüedad, es del año 2014, con su última modificación de relevancia del año 2014, y por tanto permiten una aplicación práctica, insisto, muy imaginativa. Y luego la parte del derecho mercantil, aunque solamente fuera por la parte del derecho concursal, algo que suele decirse que por desgracia, nunca se sabe si por desgracia o por circunstancia histórica, yo creo que es algo que nos va a acompañar de manera muy, muy intensa en estos años inmediatamente venideros, aunque solamente fuera para la parte del derecho concursal, yo ya de por sí recomendaría la dedicación al derecho mercantil. ¿Por qué digo esto del derecho concursal? Que yo creo que se me ha notado un poco mi pasión por esa razón, por esa disciplina, en base a cómo he definido el concurso de acreedores. ¿Por qué se lo digo? Porque es una disciplina, ¿cómo te diría? Muy conectada con otras disciplinas jurídicas. A la hora de analizar el derecho concursal, no se puede ser un buen concursalista sin tener, obviamente, no un conocimiento especializado, ni mucho menos, pero sí nociones básicas de derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, incluso en apuro en derecho fiscal. Es posiblemente la parte de nuestra asignatura de derecho mercantil en la que yo a día de hoy veo más la heterogeneidad, la posibilidad de aplicar muy distintas ramas del derecho, la posibilidad de nutrirse de un conocimiento especializado y especializarse en el derecho concursal, pero que ello a la vez te obligue a no olvidarte, te impulse a no despreocuparte de otras disciplinas que incluso van más allá del derecho mercantil. Insisto, yo ahora mismo no concibo a ningún concursalista que pretenda afrontar un concurso de acreedores sin tener nociones, insisto, no especializadas, pero sí al menos básicas, por ejemplo, del derecho laboral. Y por eso, a la hora de recomendar el estudio del derecho mercantil, yo partiría de esas dos notas. Una, está en permanente y directo contacto con la realidad cotidiana, con la realidad que todos y cada uno de nosotros vivimos a diario. Y segundo, posiblemente sea una disciplina que obliga, por estar en conexión con esa realidad, con la realidad empresarial, a nunca dejar de lado, a nunca postergar, a nunca hacer que caiga en el olvido cualquiera de las otras disciplinas jurídicas que han conformado nuestra formación como juristas. Vamos a ver, seguimos avanzando. ¿En qué consiste realmente la labor del administrador del concurso? Vale, enlazando con lo que decía anteriormente, el administrador del concurso, que realmente es la administración concursal, es alguien que viene designado por la autoridad judicial, por el juez de lo mercantil, para ejercer una labor de llevanza del concurso. Esta expresión puramente teórica se concreta en la práctica en lo siguiente. Dos posibles regímenes de intervención de esta administración concursal que, insisto, está designado por el juez. Es el juez de lo mercantil el que en cada momento, para cada concurso, designa a esta administración concursal. Puede ocurrir que ya de un primer momento o a lo largo de la vida del concurso se alternen estos dos regímenes de actuación. Uno, régimen de actuación de la administración concursal en régimen de intervención. En este caso, la labor de la administración concursal es tutelante, es coadyuvante, es complementaria de la labor del administrador societario. Lo que se trata es de que este administrador concursal tiene que supervisar, si me permiten la expresión, tiene que dar el visto bueno a un gran cúmulo de decisiones propias de lo que sería el administrador societario. Tiene que estar ejerciendo esa labor fiscalizadora, tutelante, tiene que estar controlando qué es lo que hace el administrador social. El administrador social conserva sus facultades, conserva ese papel que le corresponde como tal administrador societario, pero tiene sobre él esa mirada vigilante, esa mirada de control que desarrolla la administración concursal. Esto es lo que ocurre en el régimen de intervención, que es el régimen menos invasivo por parte de la administración concursal. Pero puede ocurrir, ya sea al principio o ya sea a lo largo de la vida del concurso, por ejemplo, cuando se entra en fase de liquidación, que el administrador societario salga por completo de la vida diaria de la empresa. Incluso a ese nivel de responsabilidad como administrador societario. Pasa a ser sustituido por el administrador concursal. Y por tanto es el administrador concursal el que desempeña todo el papel, todo el íntegro papel que le corresponde a un administrador societario, pasa a ser desarrollado por esta administración concursal. El administrador societario desaparece incluso a efectos formales, y es el administrador concursal el que desempeña esa labor de gestión empresarial y de ejecución empresarial. Ojo, gestión empresarial que en todo momento está orientada no ya a la viabilidad de la empresa, no,
El administrador concursal, y eso conviene que lo tengan presente, no tiene que buscar la viabilidad de la empresa en absoluto. Yo comprendo que puede resultar un poco chocante y un poco duro, pero la labor del administrador concursal, únicamente se debe, únicamente, a los intereses del concurso. Y puede ocurrir que en algunas ocasiones, no siempre, casi nunca, los intereses del concurso coincidan con la viabilidad de la empresa, pero no tiene por qué. Porque puede ocurrir, en muchas ocasiones ocurra, que lo mejor a los intereses del concurso, que no olvidemos es fundamentalmente el pago de los acreedores, puesto que el concurso no deja de ser un procedimiento de ejecución colectiva, puede ocurrir, como digo, que el interés del concurso no sea el futuro de la empresa. Puede ocurrir perfectamente que el interés del concurso sea la liquidación cuanto antes mejor de esa empresa, la muerte de esa empresa, el agrupar todo, venderlo y con lo que se obtenga pagar. Y por tanto, ese será el interés que tenga que perseguir el administrador concursal, aunque la persecución de ese interés conlleve si me permiten la expresión, muerte de la empresa. Esa es la labor la que tiene que desarrollar. El administrador concursal es alguien también que, desde el punto de vista retributivo, está sujeto al arancel. Es decir, hay una regla específica respecto que regula la retribución del administrador concursal. Y es la propia empresa en concurso la que paga al administrador concursal. Es decir, de la masa activa del concurso hay que detraer una partida, una serie de cantidades dirigidas a abonar los gastos de esa administración concursal que, insisto, están tasados por vía arancelaria y que dependen de la evolución del concurso. Espero con esto, evidentemente la materia que se pueden imaginar que da para mucho y más, pero espero con esto haberles dado una idea, aunque sea genérica, de en qué consiste la labor del administrador. Vale, respecto a la afectación del COVID. Bien, el COVID, el impacto ha sido evidente, notorio. Pónganse en un supuesto, todo el tipo de medidas de regulación temporal de empleo que han venido a llamarse los famosos ERTE COVID-19 y que supongo que todos habrán estado oyendo por activa y por pasiva, ¿no? Esto, un ERTE, al fin y al cabo, no es una medida temporal de regulación de empleo que pone de manifiesto una situación de crisis empresarial, porque obviamente solamente se acude a este tipo de circunstancias en dos supuestos. Uno, la concurrencia de una causa de fuerza mayor, a la que se llama referiré, y otro, la concurrencia de causas técnicas, las famosas causas llamadas en acrónimo de TOC, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, causas que fundamenten que el empresario pueda acometer esa medida de regulación temporal de empleo. En el caso de la fuerza mayor, pues obviamente habría mucho que hablar sobre ello, pero entiendo que no es el foro, con lo cual quédense simplemente que el efecto del COVID-19 como tal causa de fuerza mayor ya ha motivado en sí mismo muchas medidas de regulación temporal de empleo. Como causa económica, pues evidentemente la COVID-19 ha supuesto un impacto económico directo que ha motivado esa medida de regulación temporal de empleo. Desde el punto de vista societario, ¿cómo no será el impacto hasta el punto de que se han implementado medidas excepcionales de carácter mercantil, por ejemplo, la de que no computen las pérdidas de este ejercicio de cara a incurrir en causa de disolución? El Real Decreto Ley 16/2020 ha establecido, cómo no estará el tema, que las pérdidas que se ocasionen como consecuencia de las cuentas del ejercicio 2020 no se computen a efecto de causa de disolución. Desde el punto de vista concursal, se ha establecido una moratoria de modo tal que no exista obligación de presentar el concurso hasta el 31 de diciembre. Es decir, el impacto inmediato del COVID o la COVID-19 ha sido más que abrumador. Sin embargo, créanme, lo peor está por llegar. No se trata de ser catastrofista ni ser agorero. Tenga simplemente presente un dato que, en mi opinión, es absolutamente significativo. No agota el cúmulo de posibilidades. El cúmulo de posibilidades de explicar que lo peor está por venir sería mucho más amplio. Pero voy a centrarme únicamente en un ejemplo que yo creo que a ustedes les puede dar una idea de cómo está lo que resta, lo que viene. Cualquier empresa que se haya acogido a una de estas medidas temporales de regulación de empleo, los famosos ERTES, por COVID-19, estaba obligado, con distintas matizaciones, porque por supuesto no se trata de explicar todas las características asociadas, pero estaba obligada a un compromiso, que era el llamado compromiso de mantenimiento del empleo. Insisto, con independencia de que admite muchas matizaciones, este compromiso básicamente se estructura en que cualquier empresa que se haya acogido a una de esas medidas
y se haya beneficiado de las medidas protectoras, asume el compromiso de, por simplificarlo, no despedir dentro de los 6 meses siguientes a aquel en que reanude su actividad. Claro, eso es lo que explica que en muchas ocasiones, tanto dentro de este mes como incluso dentro del siguiente, y el siguiente, y el siguiente, no se acometan grandes medidas de, por simplificarlo, despido. No se acometan porque pesa sobre esa empresa ese compromiso de mantenimiento del empleo. Sin embargo, esto no deja de ser una actuación temporal a día de hoy. Imagínense cuando ya esas empresas queden liberadas, pero mejor dicho, de ese compromiso de mantenimiento del empleo y puedan despedir, pues claro, el efecto va a ser importante, trascendente. Con lo cual, a efectos de nuestra materia, tanto desde el punto de vista societario como desde el punto de vista concursal, los efectos van a ser absolutamente trascendentes. Va a haber una necesidad de aplicación de medidas societarias extremas y una necesidad de aplicación de medidas concursales extremas también directamente asociadas a la COVID-19. Con lo cual, por resumir, ha habido un efecto inmediato, directo y trascendente del COVID-19 en cuanto a nuestros clientes, pero mucho me temo que realmente el impacto más directo y trascendente está aún por llegar. Y más que previsiblemente se producirá en el entorno de finales del presente ejercicio. Otra que tenía. Bien, ¿qué importancia tienen los pactos parasociales? Obviamente también sería otra materia para hablar largo, tendido y extenderse. Yo creo que tienen una virtualidad ya práctica a día de hoy importante y en mi opinión, van a tener incluso mayor trascendencia futura. ¿Por qué? Porque es un instrumento que permite conjugar, por un lado, la libertad de pacto, ese principio de autonomía de la voluntad que preside, en principio y con sus matizaciones, toda contratación mercantil, toda relación mercantil en cuanto a derecho privado, permite conjugar eso con lo que, por otra parte, opera también como un principio esencial del derecho societario, que no es sino el régimen de publicidad formal asociado al registro mercantil. Si a eso le sumamos que determinadas modificaciones de la vida social, como por ejemplo todas las incidentes en materia estatutaria, requieren de un procedimiento de modificación gravoso, complicado, complejo y que además requiere de un porcentaje de mayorías cualificado, pues yo creo que la virtualidad o la instrumentalidad del pacto parasocial va a ser creciente en un futuro incluso más inmediato. No solamente eso, sino que precisamente en situaciones de crisis societaria en las que los intereses de los socios, seamos realistas, seamos absolutamente sinceros, tampoco conviene que se exterioricen más allá de aquello que sea indispensable, esta figura del pacto parasocial permite, por así decirlo, que en el ámbito interno nos sujetamos a unas reglas que nos vinculan a efectos interpares, a efectos sociales internos, y que, sin embargo, no tienen por qué ser conocidas por las a personas ajenas a nuestro propio entorno societario. Con lo cual, esto que en una situación de bonanza y de gestión societaria, por así decirlo, ordinaria, tiene gran virtualidad y gran utilidad práctica, yo preveo que en esta circunstancia de crisis societaria que se nos avecina, van a cobrar todavía mayor protagonismo, en la medida en que, insisto, permiten reservar al ámbito societario interno determinadas pautas de conducta que vinculan a los socios y accionistas, o al menos incluso a un grupo de ellos, sin necesidad de dotarles de publicidad. Bien, pues yo creo que he dado respuesta más o menos oportuna, correcta a las distintas preguntas que se han planteado, con lo cual, David, por mi parte, reiteraros, por supuesto, mi agradecimiento por la oportunidad que me habéis dado de estar en contacto con alumnos, de haber podido desarrollar algo que realmente me apasiona, como es la actividad docente, y por supuesto, pues quedo a vuestra disposición para cualquier actividad complementaria que desarrolléis, que entendáis que puedo ser útil, e insisto, a vuestra disposición. Pues perfecto, muchas gracias también por haber aceptado la invitación de Yuris. No surgen más preguntas, por lo que supongo que todas las que ha contestado, ha dejado satisfecho a los alumnos. Y nada, a los asistentes nos vemos en la próxima clase magistral, que será este jueves a las 12.
de Derecho Procesal Civil. Sin más, de nuevo muchas gracias, profesor, y nos vemos a la próxima. Estupendo. Adiós. Venga, adiós, buenos días.